Comenzamos. Estamos en el tema 2. Hemos visto casi la mayoría de las reacciones, estamos finalizando ya este tema, que prácticamente es el tema 2 completo, más la primera parte del tema 3, su examen del segundo parcial. Hemos visto lo que es propiedades químicas, reacciones de obtención, y estábamos en lo que corresponde en propiedades químicas. Ya hemos visto reacciones de reducción de hidrocarburos, vimos 4, mediante zinc e hidrácido, mediante sodio un ácido débil, por acoplamiento bimolecular y sodio metálico, mediante tetrahidruro de aluminio y litio. Y ahora vamos a ver lo que corresponde a la formación de reactivo de Grignard. Doctor, disculpe, se ve borroso la pizarra. ¿Se No ve sé si borroso? soy yo. Puede ser que se vea borroso porque Sí, doctor, se ve borrosa la pantalla. Sí, es que estoy subiendo un video, lo vamos a cancelar. Esperen un rato. Ahora sí, ¿cómo se ve la pantalla? Aún sigue Sí, un poco. igual ese. A ver, vamos a dejar de compartir. Vamos a volver a compartir. A ver, yo voy a verificar con mi celular. Ahora sí está bien. Se ve mejor. Ya, pero igual vamos a verificar con el celular cuando se vea borroso. Ya, perfecto. Ya, comenzamos. Formación de reactivo de Grignard. Se denomina reactivo de Grignard cuando en una cadena carbonada separa un átomo de magnesio a la cadena carbonada y a un átomo de halógeno. Ese halógeno puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. Esta reacción es simplemente de adición. El magnesio se va a adicionar entre medio de esos dos componentes y esto va a ocurrir en medio de un solvente aprótico, es decir, un solvente que no tiene la capacidad de ceder protones, en este caso el éter o dietiléter o el tetrahidrofurano, que es un éter cíclico. Veamos los ejemplos, no es nada complicado, es una reacción súper sencilla. Completar e igualar las siguientes reacciones. Cloruro de sec-butilo, elaboramos la molécula. Vamos a hacer en la fórmula semi desarrollada. 1, 2, 3, 4, número, carbono 1, 2, 3 y 4. Para que sea sec tiene que estar en el carbono 2, cloro y todo lo demás hidrógeno. 3 hidrógenos, 1 hidrógeno, 2 hidrógenos, 3 hidrógenos. Más magnesio. Forma, en presencia de éter, específicamente es el éter etílico, éter etílico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El magnesio se va a adicionar
entre la cadena carbonada y el cloro. La cadena carbonada se va a mantener idéntica, no va a cambiar nada. Carbono 1, 3 hidrógenos, carbono 2, 1 hidrógeno, carbono 3, 2 hidrógenos, carbono 4, 3 hidrógenos. Y donde estaba el carbono 2, donde venía el cloro, ahora va a venir el magnesio. Se une por un enlace covalente. Y el magnesio se une por otro enlace covalente al cloro. Si numeramos, tendría carbono 1, carbono 2, 3, 4. Su nombre de este reactivo, o este producto sería, es el cloruro de sec-butil magnesio. Cloruro de sec-butil magnesio. Y ese es el reactivo de Grignard. Es lo único que sucede. Es incorporar el magnesio entre medio de la cadena carbonada y el halógeno. Siguiente caso. Bromuro de neopentilo. Fórmula semi desarrollada. Para que sea neo, es como si estuviera formando una cruz. Y en cualquier carbono se coloca el componente, en este caso el bromo. Vamos a colocar hidrógeno 2, bromo. Todo lo demás es hidrógeno. A este le falta 3 hidrógenos, 3 hidrógenos, 3 hidrógenos y a este no le falta. Y ahí tenemos el bromuro de neopentilo. Más magnesio. Forma, en presencia de tetrahidrofurano, el reactivo de Grignard. Y eso se va a formar por la incorporación del magnesio entre la cadena carbonada, no está ahí, entre la cadena carbonada y el bromo, en esta posición. Copiamos toda la cadena carbonada, que es el neopentil, idéntica, no se modifica nada. CH3, carbono, CH3, CH3, CH2, y ahí viene el magnesio. El magnesio se une al bromo. Y su nombre sería bromuro de neopentil magnesio. Bromuro de neopentil magnesio. ¿Preguntas? ¿Dudas que tengan? Sáquenle captura. Doctor, disculpe, quería preguntarle si para este segundo parcial va a haber práctico o no va a dar tiempo. Sí, les voy a dar práctico. Y el tiempo que les voy a dar va a ser hasta el día del examen. El que lo acabe antes me lo pasa y se lo reviso, ¿no? Si es que no lo acaban antes, me pueden presentar el día del examen. Pero sí, en esta semana les voy a dar. Espero que hasta el miércoles. Gracias, doctor. ¿Ya? ¿Va a ser largo o cortito el práctico, doctor? Similar al primer práctico. Es similar. Creo que tiene menos preguntas que el primero. Pero es similar en cuestión. Poquito, doctor. Como les dije, el práctico no es obligatorio. Depende de ustedes. Es un modo de practicar para su examen. Porque de ahí salen preguntas similares en su examen. Y ahora ya tienen más idea de cómo se elabora el práctico. El primer práctico no tenían idea. Este es idéntico. Nomenclatura, para encerrar, completar las reacciones,
reacciones de síntesis, retrosíntesis. En la próxima clase ya vemos mecanismos y lo que son mecanismos. Es las mismas preguntas, solamente que las reacciones y los productos ya son diferentes, ¿no? Pero es la misma lógica de las preguntas. Pasemos al inciso C y último ejemplo de esta reacción. Cloruro de bencilo. Voy a hacer la estructura topológica para el cloruro de bencilo. Elaboramos el benceno. Doble enlace intercalado. Y en cualquier carbono sacamos el metil. Ahí tengo lo que es el tolueno. Si yo le coloco el cloro en otro carbono que no sea el metil, sería cloruro de tolilo. Para que sea bencilo, se coloca el cloro en el metil. Sacamos un enlace y ahí colocamos el cloro. Y ese es el cloruro de bencilo. Más magnesio. Forma, en presencia de tetrahidrofurano, un reactivo de Grignard o un compuesto de Grignard. El magnesio lo único que hace es incorporarse entre el halógeno y la cadena carbonada. Entonces el producto va a ser la misma cadena carbonada, el benceno, los dobles enlaces intercalados, el metil, sacamos el enlace, pero ese enlace ahora va a ir al magnesio. Y el magnesio va a estar unido al cloro. Y de esa manera tengo el cloruro de bencil magnesio. Cloruro de bencil magnesio. Magnesio. Y esas son las reacciones de formación de reactivo de Grignard. Ahora sí, le pueden sacar captura a todos los ejemplos y pasamos a otra reacción. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Doctor, si no hubiera el carbono y fuera un cloruro de benceno, algo así, sería un cloruro de fenilmagnesio, ¿no es cierto? Exactamente. Cloruro de fenilmagnesio. Ese sería el nombre si no hubiera el metil, porque se puede formar también el reactivo de Grignard directamente con el compuesto aromático. Veamos otras reacciones. Vamos a realizar lo que corresponde a la obtención de arilaminas. Y tal como dice el subtítulo, es arilaminas. Un compuesto arílico corresponde a un areno, un benceno, naftaleno, antraceno, fenantreno. Un halogenuro de arilo, un halógeno unido a un areno, más el amiduro sódico en presencia de amoníaco líquido, me va a formar lo que corresponde la arilamina. Lo único que sucede es que el halógeno se une al sodio, formándome halogenuro de sodio, y la amina entra en su cuenta en el mismo carbono. Esto va a ocurrir en presencia de amoníaco líquido. Y para que tengan conocimiento, el amoníaco líquido se encuentra en forma líquida el amoníaco a una temperatura de 0 a 5 grados Celsius, es decir, por debajo de los 5 grados centígrados. Por encima de los 5, 10, 15, 20 se encuentra en estado gaseoso. Y ustedes hicieron una práctica en química general para obtener lo que corresponde el amonio, que es simplemente el amoníaco protonado. Completar e igualar las siguientes reacciones. Inciso A, metacloro
tolueno. Elaboramos lo que corresponde al benceno. Lo primero, benceno, doble enlace intercalado. Y como es tolueno, en cualquier carbono podemos colocar el metil. Yo quiero colocar el metil en la parte de arriba. Pude haber elegido abajo o a los lados, ya depende de ustedes. En la posición meta, saltando un átomo de carbono, ya saben cuál es la posición meta, colocamos lo que corresponde al cloro, más el amiduro sódico. El amiduro sódico es simplemente sodio unido al amino. Esto va a ocurrir en presencia de amoníaco líquido. Amoníaco líquido. ¿Qué es lo que ocurre? El sodio se separa del grupo amino y este se va a unir al cloro, que también se desprende del benceno, y de esa manera van a formar lo que corresponde al cloruro de sodio. Quedando libre lo que es el grupo amino. Ese grupo, el grupo amino, que en este caso sería el grupo amiduro, no amino, se incorpora al mismo carbono del cual salió el cloro. Pero la reacción de aril-aminas con amiduro sódico, cuando el benceno tiene ramificación, siempre forma dos productos diferentes, no forma uno solo. Es decir, que aparte del producto que yo voy a esperar por la sustitución, completemos y luego les sigo explicando. Hago el benceno, el metil, doble enlace intercalado, y acá, donde venía el cloro, ahora va a venir el grupo amino. Ese sería el producto que yo debo esperar de la reacción. Pero a través del mecanismo de reacción, debido a su mecanismo y la formación del intermediario, es que la reacción de amiduro puede formar dos productos diferentes con un tipo de ramificación o un solo producto con otro tipo de ramificación. El otro producto puede ser el de la posición orto o puede ser el de la posición para. Es decir, que aparte de meta se puede obtener orto o se puede obtener para. Dependiendo, eso sí va a depender exclusivamente de la ramificación, aparte del cloro, la ramificación que se encuentra unido en el benceno. Y ahí ya vamos a hablar nuevamente de lo que son grupos activantes y lo que son grupos desactivantes. Y eso lo vamos a ver específicamente en mecanismo de reacción. Por el momento, simplemente nos concentramos en que va a ser una sustitución. Y la reacción queda automáticamente igualada. Pasamos a los siguientes ejemplos. 2-bromo-naftaleno. Elaboramos lo que es la estructura del naftaleno. Corresponde a la unión de dos bencenos. 1, 2 y los dobles enlaces intercalados. En el carbono 2, ya saben que el carbono 2 son los laterales, colocamos el bromo. Yo voy a elegir este carbono lateral y ahí coloco el bromo. Ese sería 2-bromo-naftaleno. Más amiduro sódico. Sodio unido al grupo amino. Forma, en presencia de amoníaco líquido, el producto. ¿Qué es lo que va a suceder? El bromo se desprende de la cadena carbonada, el sodio se desprende del grupo amiduro y estos dos elementos se unen para formar el bromuro de sodio. Mientras que el grupo amiduro, este componente, entra en cuenta del bromo. Se mantiene lo que es el naftaleno, entonces elaboramos la estructura del naftaleno. Completamos.
doble enlace intercalado. Y donde estaba el bromo, ahora se va a encontrar el grupo amino. Y como les dije, es una reacción de sustitución. Veamos el siguiente. 9-cloroantraceno. Elaboramos el antraceno. El antraceno corresponde a 3 bencenos en forma lineal. 1, 2, 3, los dobles enlaces intercalados. ¿Y cuál sería el carbono 9? A ver, ¿quién me dice? El del medio. El del medio, ya sea arriba o abajo. Perfecto. Me gusta eso. Creo que están aprendiendo más por clases virtuales que por clases presenciales. 9-cloronaftaleno. Más amiduro sódico. El sodio unido al grupo amino. El cloro se desprende de la cadena carbonada. El sodio se desprende del grupo amiduro. Y estos dos componentes se unen. De esa manera me va a formar, en presencia de amoníaco líquido, el cloruro de sodio. El grupo amiduro se denomina amiduro por si acaso porque tiene carga negativa, mientras que el sodio tiene carga positiva. Su unión es a través de un enlace iónico, por eso es amiduro. El amiduro se convierte en grupo amino cuando se une a la cadena carbonada, pero al estar unido al sodio se denomina amiduro. Copiamos la estructura carbonada, que es el naftaleno, idéntico, no le modificamos nada. 3 bencenos en forma lineal. 1, 2, 3, doble enlace intercalado. Y donde iba el cloro, ahora se va a colocar el grupo amino. Y ahí tengo el 9-amino antraceno. Y esa es la estructura. A ver, veamos si hay otro ejemplo. Hay otro. Pueden sacarle a esta primera parte, creo que no le sacaron. Lo vamos a ir colocando todo completo. Le pueden sacar captura a esa primera parte. Lo voy a subir. Y el inciso D. A ver, no hay otro ejemplo. Inciso D. Para diclorobenceno. Elaboramos primero lo que es la estructura del benceno. Doble enlace intercalado. Y para que sea para, colocamos uno arriba y uno abajo. Pero tengo que colocar cloro. Para diclorobenceno. Más amiduro sódico. En presencia de amoníaco líquido. Amoníaco líquido. Como tengo dos halógenos, tengo dos cloros, entonces obligatoriamente necesito dos amiduros sódicos. Sale
un cloro se une a un sodio y me forma el primer cloruro de sodio. Sale el otro cloro y se une a otro sodio, por eso 2, y me forma el segundo cloruro de sodio. Mientras que el grupo amiduro se va a unir al mismo carbono del cual salió el cloro. Y de esa manera voy a tener para-diamino-benceno. Elaboramos la estructura del benceno. Doble enlace intercalado. Y donde iban los cloros, ahora vamos a colocar el grupo amino. Y ahí tenemos para-diamino-benceno. Y la ecuación ya está igualada. Preguntas, dudas que tengan, sáquenle captura. ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna duda? Tampoco es tan complicado, ¿no? Continuemos. Pasamos a otra reacción. Ya estamos finalizando lo que es el tema. De ahí solo mecanismos. Obtención de fenoles. Hidrólisis alcalina. Se denomina hidrólisis cuando se va a romper enlace. Hidro significa agua por si acaso. Lisis significa ruptura, destrucción. La hidrólisis, la ruptura de un enlace por la incorporación de agua. Pero esta reacción de hidrólisis va a estar en medio alcalino, es decir, en un pH básico, porque hay también hidrólisis ácida. En este caso estamos viendo lo que es hidrólisis alcalina. La hidrólisis alcalina se efectúa a través de dos pasos. Es decir, son dos reacciones por separado, no es una sola reacción. Pero en rutas de síntesis se puede agrupar esos dos pasos, como pueden observar acá, paso 1, paso 2. Tengo el areno unido al halógeno, sería un halogenuro de arilo, y a través de las dos reacciones consecutivas, primero ocurre una, termina esa, luego ocurre la segunda, se forma lo que es el fenol. Y haciéndoles recuerdo, un fenol es cuando el OH, el hidroxilo, está unido en forma directa al benceno. Si no está unido en forma directa y hay una cadena carbonada, ahí estaríamos hablando de un alcohol aromático y no de un fenol. Muchas veces confunden, piensan que un alcohol aromático es un fenol y eso no es cierto. Un fenol es una familia donde la unión del areno es directa al hidroxilo. Cuando está separado por carbonos y no está unido directo al benceno, el hidroxilo, no es un fenol. Ya sería un alcohol porque está unido a una cadena que no es aromática, pero dentro de esa cadena hay un benceno. Sería un alcohol aromático. Eso tienen que tenerlo muy claro. Cuándo son alcoholes aromáticos y cuándo son fenoles, que no es lo mismo. La primera reacción, como es hidrólisis, interviene agua en medio alcalino, que es hidróxido de sodio. Se puede ocupar también hidróxido de potasio, aunque el más común es hidróxido de sodio por su precio, por su accesibilidad y porque se diluye bastante bien en agua. Esta reacción
va a ocurrir a una temperatura de 300 grados Celsius. En realidad puede variar la temperatura de acuerdo a las ramificaciones presentes en el halógeno. Si las ramificaciones son grupos aportadores de electrones, la temperatura va a ser mayor. Pero si son atractores de electrones, como el OH, el grupo nitro, es decir, cuando hay átomos atractores de electrones, la temperatura va a ser mucho menor. A mayor cantidad de grupos atractores de electrones, menor va a ser la temperatura de la reacción. Entonces, en una ruta de síntesis es más que seguro y muy habitual encontrarlo de esta manera, donde las dos reacciones se realizan casi al mismo tiempo. Tienen que tener claro que no es al mismo tiempo. Primero es una y luego la otra reacción. La primera reacción, ¿en qué consiste? Va a reaccionar 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Por qué motivo 2 moles? Veamos acá a un ladito, ya que no puedo escribir encima de la imagen porque no se ve. Si escribo algo, no sale, está por debajo. No he podido arreglar ese error. Al tener 2 hidróxidos de sodio, escrito de otra manera, por separado, un hidróxido de sodio y el otro lo voy a hacer de otro color, otro hidróxido de sodio. ¿Qué es lo que ocurre? De un hidróxido, el hidrógeno se desprende y del otro hidróxido se desprende el OH. Hidrógeno y OH me forman agua y eso es lo que está desprendiendo, agua. El halógeno, que puede ser flúor, cloro, bromo, yodo, sale y se une a un sodio, como pueden observar acá. Ahí va a venir el halógeno y eso va a ser el halogenuro de sodio. Y esto de acá, la molécula de agua. Quedando sodio y oxígeno. El sodio y el oxígeno se unen a la cadena carbonada a través del oxígeno, formando lo que es un fenóxido de sodio. Y ese es el producto de la primera reacción. No forma un fenol en la primera reacción, forma un fenóxido de sodio, porque hay un exceso de hidróxido de sodio. Luego, en la segunda reacción, se adiciona ácido clorhídrico, un dador de protones. Este ácido lo que hace es simplemente dar hidrógeno al oxígeno formando el fenol y el sodio sale y se une al cloro, que en este caso debió haber sido acá cloro y no X, sería la formación de cloruro de sodio. Si es ácido bromídrico, acá sería bromuro de sodio. El más utilizado es el cloro, ya que es más barato que el ácido bromídrico. Veamos los ejemplos y tratemos de identificar cuál de los dos pasos es. En el primer caso, me dice metaclorotolueno más hidróxido de sodio en presencia de agua a 300 grados Celsius. Todo esto equivale a la primera reacción. Solo la primera. Entonces, colocamos los reactivos. Tolueno corresponde al benceno unido a un metil. Coloco el metil, lo voy a hacer en la fórmula topológica. En la posición meta, el cloro. Ahí tenemos cloro, tolueno en posición meta. Más hidróxido de sodio. Forma, en presencia de agua, a 300 grados Celsius. La temperatura, no se extrañen, puede ser 250, 350, puede variar la temperatura. Lo importante es que la temperatura en este tipo de reacción siempre se encuentra por encima de los 100 grados centígrados. Nunca va a estar por debajo de los 100, siempre es por encima de los 100 grados Celsius. 100, 150, 180, 200, 250, 300, 350 y con un tope máximo de 400 grados Celsius. Lo habitual es entre 300 y 350. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Para que se comprenda. Necesito 2 moles del hidróxido de sodio. Entonces lo voy a colocar abajo otro hidróxido de sodio. Ahí tengo los 2 moles. Este 2 simbolizan las 2 moléculas. ¿Qué es lo que va a ocurrir? De un hidróxido de sodio, del hidróxido de sodio de color azul, se desprende el hidrógeno y este se une al OH del otro hidróxido.
hidrógeno y OH me va a formar agua. El cloro se va a desprender de la cadena carbonada y se une al sodio que está libre, que está solo, formando de esa manera lo que corresponde al cloruro de sodio. La otra parte, que viene a ser sodio y oxígeno, se une por parte del oxígeno al mismo carbono del cual se desprendió el cloro. Entonces se va a mantener todo lo que es el tolueno, copio, idéntico. Doble enlace intercalado. Y en la posición meta, donde se encontraba el cloro, ahora va a venir lo que corresponde al oxígeno y al sodio. ¿Qué nombre le darían a este producto? A ver, ¿alguien? 3-metilfenóxido de sodio. Perfecto, ese es su nombre. Exactamente. Si hablamos de números, sería 1, 2, 3. 3-metil, tal como dijo su compañera. Fenóxido de sodio. 3-metilfenóxido de sodio, o en vez de decir 3, puedo decir metametilfenóxido de sodio. Perfecto. Está muy bien su compañera en nomenclatura. Sáquenle captura a esa primera parte porque voy a subir para los siguientes ejemplos. Continuamos. Doctor, ¿solo ese nombre recibiría esa molécula? ¿O Sí. tendría otro nombre? No tiene otro nombre. 3-metilfenóxido de sodio o metametilfenóxido de sodio. No tiene otro nombre. Es su único nombre. Sea 3-metil o metametil, todo lo demás es lo mismo. Continuemos. Dice 2-naftóxido de sodio. Escribimos naftóxido significa naftaleno. Entonces hacemos el naftaleno. Doble enlace intercalado. Y en la posición 2, cualquiera de los laterales, colocamos el óxido de sodio. Por eso 2-naftóxido de sodio. Acá vendría oxígeno y acá el sodio. Ese es el 2-naftóxido de sodio. Más ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El sodio se desprende del oxígeno y el cloro se desprende del hidrógeno. Este cloro se va a unir con este sodio. Y de esa manera va a dar lugar a la formación del cloruro de sodio. Mientras que el hidrógeno se une al oxígeno, formando de esta manera el fenol, que en este caso es el naftol. Cuando hablamos de fenoles en plural, estamos hablando de una familia. Cuando hablamos de fenol como nombre, estamos hablando del benceno unido al OH. Entonces, acá el naftaleno, naftaleno, los dos bencenos, 1, 2, doble enlace intercalado. Y en la posición 2 está
Sigue el oxígeno, pero ese oxígeno ahora va a tener hidrógeno. Y su nombre sería el 2-naftol, que es un componente perteneciente a la familia de los fenoles, el 2-naftol. En laboratorio vamos a ocupar el 2-naftol y el 1-naftol. Y a pesar de que es el mismo componente orgánico con el OH, que solo cambia la posición, por esa posición cambia el color del compuesto. Van a observar que el 2-naftol tiene un color y el 1-naftol tiene otro color. Son colores diferentes y solo está cambiando la posición. Siguiente caso. 9-cloroantraceno en presencia de las dos reacciones consecutivas. Es como si fuera una ruta de síntesis. En las preguntas de completar la siguiente ruta de síntesis, si recuerdan. Es algo similar. Elaboramos la estructura del antraceno. Son 3 bencenos. 1, 2, 3, dobles enlaces intercalados. Los dobles enlaces se pueden intercalar de 4 formas distintas, ya saben ustedes, por las estructuras de Kekulé. Y en la posición 9 colocamos lo que corresponde al cloro. 9-cloroantraceno. Todo esto va a formar, volvemos a copiar, como primera reacción, hidróxido de sodio en medio de agua a 300 grados Celsius y como segunda reacción, ácido clorhídrico. La primera me va a formar un fenóxido, en este caso sería antróxido de sodio. Luego, eso con la segunda reacción se va a convertir en un componente de la familia de los fenoles. Entonces, ¿qué es lo único que tengo que hacer acá? Como es ruta de síntesis, lo único que voy a hacer es reemplazar el cloro por el OH, ya que están las dos reacciones consecutivas. Colocamos nuevamente lo que es el antraceno. Doble enlace intercalado. Está muy separado este doble enlace. Y en la posición 9, donde estaba el cloro, ahora solo va a haber OH. Y esa sería la ruta de síntesis. Es más largo los catalizadores que lo que es el producto. Lo único que se hace es convertir al flúor cloro-bromo yodo en OH. Pero esto solo ocurre cuando están las dos reacciones consecutivas. Porque si solo está la primera, se forma un fenóxido. Si es la segunda, el fenóxido reacciona con ácido. Si son las dos reacciones consecutivas, es reemplazar el halógeno por OH. Pero acá ya no se iguala. No tienen que igualar, se coloca solo reactivo principal, producto principal. Veamos siguiente caso. Para diclorobenceno, igual que el ejemplo de la anterior reacción. Colocamos lo que corresponde al benceno en la posición para, vamos a colocar a los cloros. Está muy pegadito, así que lo voy a hacer en forma lateral. Primero completemos los dobles enlaces intercalados. Ahora, un cloro por acá y el otro cloro por acá. Eso sigue siendo para, están en lados opuestos. Cloro y cloro. Todo esto va a reaccionar en presencia de dos reacciones consecutivas. La primera reacción corresponde a hidróxido de sodio en medio de agua a una temperatura de 300 grados Celsius. En este caso la temperatura debería ser menos. Y como segunda reacción, ácido clorhídrico. Como están las dos reacciones consecutivas y tengo dos halógenos,
Lo único que hago es copiar nuevamente el benceno. Doble enlace intercalado. Y en las posiciones donde se encontraban los cloros, ahora coloco OH. Un OH por acá, otro OH por acá. Y ahí tengo el para-dihidroxibenceno. Esto tiene un nombre propio. ¿Quién recuerda? ¿Hidroquinona? Exactamente, hidroquinona. Perfecto. Ya saben, la hidroquinona se ocupa como un agente blanqueador. En Telchi venden soluciones de hidroquinona al 10%, 20%, 30% y se utiliza para despigmentar la piel, para eliminar mancha. Incluso puede aclarar hasta 2 tonalidades de piel el uso continuo por más de medio año. Pero corren el riesgo de teñirse, hacerse más negros si se echan durante el día, ya que es altamente fotosensible. Eso lo van a llevar con más detalle en farmaconoxia, farmacotecnia, farmacia industrial, cuando hagan preparados farmacológicos. Como agente sacrificante se ocupa la hidroquinona, para que se oxide la hidroquinona y el principio activo de ese componente no sufra ningún daño. Es por eso que algunas tabletas, cuando entran en contacto con la luz solar, cambian de color, porque tienen un componente que es altamente fotosensible. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? Hasta acá. Sáquenle captura, screen. Continuamos. Pasamos a la última reacción del tema. Luego de esto es mecanismo, pero eso lo vamos a ver ya en la siguiente clase. Sustitución nucleofílica. La sustitución nucleofílica, tal como dice el nombre sustitución, primero es una reacción de sustitución. El componente que va a ser sustituido en todos los casos de este tipo de reacción es el halógeno. Es decir, que la cadena carbonada sí o sí tiene que tener halógeno, lo que corresponde al flúor, cloro, bromo, yodo, cualquier halógeno. Y en su cuenta va a entrar un nucleófilo. Es decir, que el otro reactivo va a tener una parte negativa y una parte positiva. La parte positiva, por lo general, es un metal. Ahora, ¿qué pasa si el otro reactivo no tiene un metal? ¿Qué hago en esos casos? Porque siempre el nucleófilo es negativo y la parte positiva es el metal, que es el electrófilo. En los casos donde no haya metal, la parte positiva es hidrógeno. Pero el hidrógeno que no esté unido al carbono. A no ser, porque hay una excepción, que sea un hidrógeno terminal de un alquino. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, que el nucleófilo va a estar unido a un metal. Ahora, si no hay metal, el nucleófilo tiene que estar unido a un hidrógeno. Pero este nucleófilo no puede ser carbono unido al hidrógeno. Esto no puede ser. Con una excepción. La única excepción es que el carbono tenga triple enlace y este tenga un hidrógeno, ya que el hidrógeno de los carbonos con triples enlaces terminales son altamente reactivos. Pueden ser sustituidos fácilmente por un metal. Esa sería la única excepción. De ahí nunca el hidrógeno del carbono puede ser sustituido, es decir, puede ser reemplazado. Veamos los ejemplos. Cloruro de sec-butilo. Lo voy a hacer en la fórmula semi desarrollada. 1, 2, ya lo voy a hacer más directo. Ya saben escribir al sec, lo hemos hecho varias veces. Ahí tengo el cloruro de sec-butilo. Más hidróxido de sodio. Esta reacción se parece mucho a la que hicimos hace un momento,
que es hidrólisis alcalina. Esta también es una hidrólisis alcalina. Esta reacción se efectúa en medio de agua y a una temperatura menor a 100 grados centígrados. Lo habitual es ocupar una temperatura alrededor de los 50 grados centígrados. De esa manera, acá se reemplaza en forma directa, ya que es una sustitución nucleofílica, el cloro sale y se une al sodio, formando lo que es el cloruro de sodio. Mientras que el nucleófilo, que va a ser el OH, todo el OH, va a entrar en cuenta del cloro que acaba de salir. Y eso va a dar lugar a la formación de un alcohol, el alcohol sec-butílico. En cuenta del cloro, OH. Y todo lo demás se mantiene. Y eso es sustitución nucleofílica. Ahora, acá muchas veces confunden este tipo de reacción con este otro tipo de reacción. En este tipo de reacción pareciera lo que acabamos de hacer. Cloro se reemplaza directamente el OH. Pero para que ocurra esto, tiene que haber dos reacciones consecutivas. No solo la primera. Si yo tengo solo la primera reacción, no forma OH, forma óxido de sodio, el oxígeno y el sodio. Mientras que cuando no es un compuesto aromático, estamos hablando de un compuesto alifático, uno de cadena abierta, un no aromático, el OH entra en forma directa, no tiene que haber dos reacciones. Con solo una reacción ya se está formando el OH, está sustituyendo al cloro. Y esto da lugar a un alcohol. Y eso tienen que saber diferenciar cuándo se forma un alcohol y cuándo se forma un fenol. ¿Cuál es la condición de la temperatura? Para que sea alcoholes, la temperatura es menor a 100 grados centígrados y se efectúa en una sola reacción. Mientras que para fenoles, la temperatura es superior a 100 grados centígrados y la reacción se efectúa con dos reacciones consecutivas. Veamos el siguiente ejemplo. 3-metil, 2-bromo, pentano más cianuro de potasio. Pen, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4 y 5. Numeramos, voy a numerar por acá, 1, 2, 3, 4 y 5. En el 3 va a haber un metil. En el 2 va a estar el bromo. Y todo lo demás hidrógeno. CH3, CH1, CH1, CH2, CH3, más cianuro de potasio. Forma, en este tipo de reacciones, cuando es sustitución nucleofílica, yo las reconozco porque estas reacciones no se parecen en nada a lo que vimos anteriormente. Como no se parece, tiene que ser una sustitución nucleofílica. Si es una sustitución nucleofílica, siempre va a haber un solvente en la flecha. Si no me dice cuál es el solvente que debo colocar es agua. Acá los solventes pueden ser próticos, el agua es un solvente prótico, o pueden ser apróticos, cuando no tienen protones para ser donados o ser cedidos. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Separamos la parte del metal de la parte negativa. Esta sería la parte negativa, por lo tanto, este es el nucleófilo. Esto es lo que va a entrar a la cadena. El bromo sale este componente y se une al potasio, formando lo que es bromuro de potasio. Mientras que el grupo cianuro o ciano entra al mismo carbono de donde salió el bromo. Se copia toda la cadena idéntica, carbono 1, 3 hidrógenos, carbono 2, 1 hidrógeno, acá estaba el bromo, ahora va a estar el grupo ciano. Carbono 3 con su ramificación, carbono 4, 2 hidrógenos, carbono 5, 3 hidrógenos. ¿Quién me dice el nombre de esta molécula? El nombre de ese producto. ¿3-metil 2-cianopentano?
Sí, puede ser, pero el ciano es un es un componente de mayor prioridad. Incluso tiene más prioridad que el aldehído. Por lo tanto, sí o sí se tiene que nombrar como cadena principal. Y es un grupo terminal, es decir que siempre se va a encontrar en los extremos, igual que un aldehído, igual que un ácido carboxílico. El único que le gana al grupo ciano es el ácido carboxílico. De ahí tiene más prioridad que un aldehído, más prioridad que una acetona. Y pertenece a la familia de los nitrilos. Se dice ciano cuando está en ramificación. Carbono 1, porque tiene mayor prioridad. Carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Metil, metil. Su nombre sería 2,3 dimetil, 5 carbonos, propano nitrilo. Nitrilo. Propano nitrilo. Se sobreentiende que el grupo cianuro va a estar en el carbono 1. Y el grupo ciano, haciéndoles recuerdo, es carbono unido por triple enlace al nitrógeno. Y es un grupo muy preguntado en Orgánica 1 cuando les hacen el examen de carga formal, si no me equivoco, para el segundo parcial en Orgánica 1. Ya que acá hay un triple enlace. Y ese sería su nombre. Sáquenle captura, screen a la pantalla, para que sigamos con más ejemplos. Uno cloro, 2 isopropil, ciclopentano. Elaboramos la estructura del ciclopentano. Como el ciclopentano lo voy a hacer en la fórmula topológica, todo lo demás también lo voy a hacer en la fórmula topológica, para así no mezclar semidesarrollado y topológico. Elaboramos la estructura del ciclo, un pentágono, número, a ver dónde tengo más espacio, acá para colocar el isopropil, entonces que acá llegue el carbono 2, número por este carbono. Como yo estoy haciendo la molécula, puedo numerar por cualquier carbono. 1, 2, 3, 4 y 5. En el carbono 2 va a estar el isopropil. Entonces de acá sacamos 1 en línea recta de la pirámide, 2 y 3. Ahí tenemos el isopropil. En el carbono 1 va a estar lo que corresponde al cloro, más amoníaco en exceso. Cuando está el amoníaco, el producto que sería el amino es altamente reactivo y hay un equilibrio químico. Por lo tanto, para que el equilibrio se desplace solo hacia los productos y no haya regreso o el regreso sea más lento, es que se coloca en exceso el componente más reactivo. Es un artificio o una manera de controlar el producto. Estas reacciones de controlar el producto son más comunes en química orgánica que en química inorgánica, aunque en inorgánica se les enseña equilibrio químico, con ejercicios y todo, pero su aplicación fundamental del equilibrio químico tiene mayor uso en química orgánica. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Acá yo tengo un componente, el amoníaco. El amoníaco ya es un nucleófilo, pero no tiene metal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Tiene hidrógeno. Ese hidrógeno no está unido a carbono. Entonces, un solo hidrógeno lo voy a escribir de otra manera y con otro color. Un hidrógeno está unido al nitrógeno y ese nitrógeno va a tener 2 hidrógenos. Y ahí tenemos los 3. Se va a romper el enlace hidrógeno, grupo amino, y el cloro se desprende de la cadena carbonada y se une
al hidrógeno, que es lo que les decía en un principio. Cuando no hay metal, lo que sale es hidrógeno, pero ese hidrógeno no tiene que estar unido a carbono, con una sola excepción. Y el grupo amino entra en cuenta del cloro al mismo carbono. Completamos la reacción. Se mantiene lo que es el compuesto cíclico. Numeramos para ubicarnos. 1, 2, 3, 4, 5. En cuenta del cloro, ahora acá va a estar el grupo amino. La otra cadena se mantiene. Y ahí tenemos el isopropil. En este caso sería 2-isopropil, 1-ciclopentanamina. Escribamos su nombre a modo de practicar nomenclatura. 2-isopropil, 1-ciclopentanam, porque todo tiene simple enlace, amina. Ciclopentanamina. Ese sería su nombre. Veamos la siguiente reacción. 2-yodo-hexano. Lo voy a hacer en la fórmula topológica. Le faltó el ácido clorhídrico, doctor. Ah, sí, tienen razón. Me faltó el otro producto en la anterior reacción. Más clorohidrógeno, ácido clorhídrico. Tiene razón su compañero. Me lo comí. Ahora sí, la siguiente reacción. Inciso D. Hexano, en la fórmula topológica. 2 carbonos. 3, 4, 5, 6. Numeramos. Voy a numerar por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el 2 va a estar el yodo. Del carbono 2 sacamos un enlace y ahí colocamos el yodo. Más metilamina. Amina, NH2, y sacamos el metil. El metil, en este caso, lo voy a sacar de este lado, pero en dirección del nitrógeno. Siempre formando una cruz se sacan los enlaces por si acaso. No es una cruz, formando un triángulo. El triángulo puede estar en un sentido, apuntando en el otro lado, depende de ustedes, pero siempre formando un triángulo al nitrógeno. Son los enlaces en la fórmula topológica. Esto va a dar lugar a la formación del producto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Al igual que la anterior reacción, como el nucleófilo no tiene metal, lo que se va a desprender es un solo hidrógeno. Este se va a unir al yodo. Yodo se une a un hidrógeno y va a dar lugar a la formación del yoduro de hidrógeno o ácido hídrico. La cadena carbonada, que en este caso a partir del carbono 2, porque ahí estaba unido, lo vamos a hacer con otro color. El carbono 2, ahí estaba unido el yodo, se va a unir ahora al nitrógeno. Veamos cómo va a ser esa unión. Colocamos lo que corresponde el nitrógeno. Ya no va a tener dos hidrógenos, va a tener uno solo, porque el otro salió y se unió al yodo. Tenía un metil, y tenemos un carbono. Ahora acá se va a unir al carbono 2. Este de acá es el carbono 2, el 2 se une al carbono 3, el 3 al carbono 4, el 4 al carbono 5 y el 5 al 6. Numeremos a ver qué ha sucedido. Este de acá sería el carbono 2. Este carbono se está uniendo al nitrógeno. Este al 3, el 3 al 4, el 4 al 5 y el 5 al 6. Me falta el carbono 1. El carbono 1 se une al carbono 2.
Entonces sacamos del 2 el carbono 1. Y ese sería el 1. ¿Qué nombre le darían a ese producto? Dos metilamina hexano. Sí, puede ser válido. Así a modo de colocar un nombre es válido, ¿no? Pero no es correcto. Pero sí se entiende para hacer la molécula, que es muy diferente. Una cosa que sea válido y otra cosa que sea aceptado para escribir la molécula. ¿Por qué no es válido? ¿O por qué está mal? Porque la amina tiene mayor prioridad. Y al decir 2-metilamina, están nombrando como si fuera, o 2-metilamino como si fuera una ramificación. La terminación tiene que ser amina de la cadena. Mi cadena ya está numerada. En este caso se mantiene la numeración. Tengo un metil en el nitrógeno. En la nomenclatura IUPAC, cuando hay ramificaciones en el nitrógeno, se utiliza la letra N para indicar esa ramificación. En este caso, mi cadena no tiene ramificación. Entonces colocamos la única ramificación, que sería el metil, con la letra N mayúscula y en cursiva. N-metil. Ahora la ubicación de la amina, 2. La cadena, son 6 carbonos, X. Como tiene simple enlace, va a ser AN. Y la terminación amina. N-metil 2-hexanamina. Y ese sería su nombre IUPAC. Siguiente caso y penúltimo ejemplo. 2-bromo 3-metil heptano más terbutóxido de sodio. De igual forma lo vamos a hacer en la fórmula topológica. Heptano 7 carbonos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Numeramos. Voy a numerar por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El resto de los componentes. En el 2 va a salir un bromo. En el 3 va a salir un metil. Más terbutóxido de sodio. También en la fórmula topológica. 1. Y el enlace hacia el oxígeno. Si lo dejo así, este es el etóxido de sodio. Me faltan 2 carbonos. Para que sea ter, tiene que haber 2 metil en el primer carbono. Uno recto y el otro en forma diagonal. Y ahí tenemos el terbutóxido de sodio. Va a formar, veamos que el sodio se desprende del oxígeno, está muy sencillo ya que tenemos el metal. El bromo se desprende del carbono, este sale y se une al sodio, dando lugar a la formación de bromuro de sodio. El carbono 2, que es el que estaba unido al bromo, ese carbono se va a unir al oxígeno. Voy a numerar de color negro lo que es el terbutóxido. Si tuviera que numerar esta molécula, yo tendría que agarrar como carbono 1, el que se está uniendo al oxígeno, carbono 2, y ahí tenemos metil, metil. O lo pude haber colocado el 2 acá. 1, 2, metil, metil. 1,1 dimetiletil es el terbutil, terbutóxido. Ahora veamos la unión. La unión, voy a mantener la cadena más grande tal y como está, no la voy a modificar, la voy a copiar de color azul. Carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Voy a numerar. La misma numeración, para mantener secuencia, no significa que sea su nombre. 3, 4, 5,
6, 7. El resto de sus componentes. En el 3 hay un metil. Y en el 2 estaba el bromo. Ahora va a estar el oxígeno. Y eso lo voy a hacer de otro color. El oxígeno. El oxígeno se une al carbono 1. Carbono 1. El 1 se une al carbono 2. Carbono 2. Y el carbono 1 tiene dos metil. Un metil y otro metil. Si numeramos, vamos a hacer con lila. Este de acá sería el carbono 1 y este el carbono 2. Y ahí tenemos los metiles. ¿Qué nombre le darían? 3-metil, 2,1-dimetil-etóxido heptano. Sí, es válido. Pero en vez de decir 1,1 dimetiletóxido, pueden decir terbutoxin. Ya no sería etóxido, sería etoxin. Es óxido cuando está unido a un metal. Acá sería simplemente oxi. A ver, veamos, vamos a escribir su nombre. Todo esto cuando está unido a un metal es terbutóxido, óxido. Pero cuando no hay un metal, cuando está unido a una cadena, se corta. Ya no se aumenta la Do. Sería terbutoxi. Entonces su nombre, acá sería en orden alfabético. Si voy a ocupar terbutoxi, sería 2 terbutoxi 3 metil heptano. Y ahí tenemos su nombre. Como ven, ya no es óxido, sino oxi. Esa es la diferencia cuando está unido a metal y a cadena carbonada. Pueden sacarle screen a esa parte. ¿Preguntas? ¿Dudas? Continuamos. El último ejemplo. Cloruro de terbutilo más isobutanoato de sodio. ¿En qué fórmula quieren que le haga? Topológica, semidesarrollada. A ver, elijan. Topológica. Topológica. Semidesarrollada. Ya ganó su compañero. Topológica. Cloruro de terbutilo. Ya hemos escrito el ter anteriormente. Acá lo tenemos, el ter. Es exactamente idéntico. 1, 2. Y acá tiene que venir el cloro. Si numeramos, este sería el carbono 1, el carbono 2. Y para que sea ter, tiene que salir 2-metil del primer átomo de carbono. Y ahí tengo el cloruro de terbutilo. Más isobutanoato de sodio. 1, 1, 2, 3. El primero, yo siempre cuando hago éster, sales o ácido, siempre lo coloco en el lado derecho. Por ese motivo acá, doble enlace a un oxígeno y simple al otro oxígeno. El de acá sería el propanoato. Si le coloco el sodio, sería propanoato de sodio. Pero me dice isobutano, entonces me falta un carbono. Primero, segundo, tercero, último, penúltimo, y del penúltimo sale un metil. Si lo numero sería carbono 1, carbono 2, carbono 3. 2-metil propanoato de sodio es el isobutanoato de sodio. Esto va a dar lugar a la formación de un producto. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Se va a desprender el sodio del oxígeno y el cloro de la cadena carbonada. El cloro sale y se une al sodio, dando lugar a la formación de cloruro de sodio. El carbono 1, que es el que tenía el cloro, ahora se va a unir al oxígeno donde estaba unido el sodio. Y
la parte de la sal, el éster, el isobutanoato, es lo primero que voy a escribir, ya que esto va a cambiar de lugar al lado derecho. Dos, 3, doble enlace, oxígeno, simple enlace al otro oxígeno y el metil. Ahí tenemos el isobutanoato. Ahora voy a cambiar de color. Carbono 1, esto de acá se va a unir al carbono 1, este es el 1 se va a unir al carbono 2, numeremos, este es el carbono 1, carbono 2, carbono 3, lo mismo que acá, con otro color, este es el carbono 1 y este el carbono 2. Y del carbono 1 tiene que salir 2 metil. Un metil y el otro metil a un lado, en forma diagonal. ¿Qué nombre le darían a este producto? Es un éster, por si acaso. ¿Alguien? ¿Algún nombre? Isobutanoato de terbutilo. Ese es su nombre. Isobutanoato de terbutilo. Perfecto. ¿Por qué les pregunto tanto su nombre? Porque saben que en el examen, que es virtual, las respuestas están prácticamente en el nombre de la molécula y no así la molécula. En algunas preguntas sí está la molécula, pero en otras está el nombre. Si no saben colocar el nombre correcto, no van a poder encontrar la opción correcta de la respuesta en su examen. Es por eso que les insisto harto en la parte de nomenclatura. Y con eso hemos finalizado todas las reacciones del tema 2. Lo único que nos falta para finalizar el tema es mecanismo de reacción, que es lo que vamos a hacer la siguiente clase. El día miércoles nos encontramos a las 2:30 en nuestro horario de laboratorio hasta las 3:30. Vamos a hacer laboratorio, ya que ahorita no podemos continuar, ya que estoy 1 hora y media ya sentado. Ya me estoy fatigando un poco. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Será que pueden mostrar los primeros ejercicios, por favor? Es que entré un poco tarde a la clase. ¿Ya? ¿Desde el principio? Sí, el principio nomás. Esa es la primera reacción que vimos. Ya. Y el Ahí, tercer ejercicio Ah. de C. Ahí está. Gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, ahí quedamos, jóvenes, el día de hoy. Nos vemos el día miércoles para comenzar lo que es la práctica de laboratorio. El laboratorio número 1, cómo se efectúa, cómo deben comenzar a realizar el procedimiento y algunos problemas que se les puede presentar cuando ya realicen la parte experimental.